Las dos, ¿qué más? Sí, pero ¿para qué me sirve esa? Establece los límites máximos permisibles en descargas de aguas residuales. Maestra. Bueno, en los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Sí, ¿sale? Entonces, ahí hay que ponerse muy abusados, hay que aprenderse bien para qué es, o sea, el título de las normas, pero además, ¿cuál es el objetivo? ¿Sale? Entonces, eso se los voy a preguntar en el examen del jueves. Avisados están, ¿sí? Bueno, entonces, ¿y qué detalle tenía esta norma? Pues que esta norma tiene que estar ligada a un reglamento municipal o estatal para que sea aplicable, ¿vale? Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra norma tenemos? ¿Qué es para agua residual? La 003. ¿Y esa qué indica? ¿Para qué me sirve? Es para aguas residuales tratadas para su reutilización. Exacto, para reutilizarlas, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos la parte importante que va a ser en qué la vamos a reutilizar, si va a ser con contacto directo en servicios al público o con contacto indirecto u ocasional. Y bueno, de ahí partimos para definir cuáles son el posible uso que se le dé a esa agua residual tratada. Y en el caso este dijimos, no es para agua como tal, pero es para el tratamiento de los subproductos que nosotros generamos en los sistemas de tratamiento. ¿Para qué me sirve esta norma? ¿Qué es lo que obtengo de ella? Para evaluar la calidad de los lodos o biosólidos y ver si en qué se pueden aplicar de acuerdo al grado de contaminantes que tienen. Exacto. Y perfecto lo que acaba de decir. Y en caso de que no, o sea, no tenga yo que mis lodos sean peligrosos, pero tampoco cumplan con los criterios de esta norma, ¿qué les hacemos? Se van a un relleno sanitario. Se van a un relleno sanitario, ¿sí? Entonces, por eso nos dice especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. No cumplo, bueno, pues la disposición final, pues ya veré si es mandarla a un relleno sanitario o a lo mejor la mando a un incinerador, pero ya no es aprovechable, ¿sí? Entonces, lo normal es que se vayan a un relleno sanitario, eso es lo regular, ¿sí? Solamente hay algunas plantas que generan realmente muchísimos lodos, toneladas de lodos en los sistemas de tratamiento que tienen sus propios incineradores para los biosólidos, ¿sí? Pero son muy pocas plantas las que cuentan con ese tipo de sistemas. Bueno, entonces, ya lo que vamos a comenzar a platicar es las normas que tienen que ver, en este caso, con agua para consumo humano, que en este caso, bueno, por una parte tenemos la 127, que es la de agua potable. Estas normas ya no están reguladas por la Semarnat, si ya la Semarnat no es quien las emite, aquí quien las emite es la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Bueno, entonces, estas de la Secretaría de Salubridad, pues nos van a indicar en el caso de la 127, son los límites permisibles de calidad y tratamientos a los que podemos someter el agua para su potabilización. Igual, no les he subido las tareas porque de verdad que he tenido unas semanas muy complicadas, pero sí les voy a pedir que, como en el caso de las otras dos normas, la revisen, le den una lectura, porque lo que vamos a ver ahorita son las tablas de los parámetros. No me voy a poner a revisar con ustedes las listas de tratamientos, ¿sí? Entonces, algunos de los tratamientos que vienen en esas listas los vamos a ver aquí en clase,
pero va a haber otros que no. Entonces, sí les pediría que si ustedes identifican, por ejemplo, algunos tipos de tratamiento de lo que ya vieron el semestre pasado, bueno, pues a lo mejor, y les quedó duda, que lo veamos aquí, que me pregunten. Entonces, la tarea para la siguiente clase es que revisen esto, ¿sí? Lo que alcancemos a ver hoy va a venir en el examencito del jueves. Entonces, bueno, revísenlo. Si tienen dudas ya después de que hayamos hecho el examen, no les voy a preguntar sobre los listados de tratamiento, pero sí lo que me interesa es que identifiquen si hay cosas que de plano les suenan como que no tienen la más mínima idea de qué se trate, bueno, para que lo platiquemos, ¿sí? ¿Dudas? No, profesora. Maestra, Bueno, No, ahora maestra. otra pregunta. No estoy viendo porque ya ven que estoy viendo la página de la presentación. ¿Alguien está grabando? Sí. Sí, ya la Ok. iniciaron. Va, gracias. Digo que les digo que a mí se me olvida. Bueno, entonces, en esta norma, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues son una serie de límites que están en función del tipo de contaminantes o de las características que van a tener. Pues ya quedamos, no necesariamente van a ser contaminantes, pero los componentes indeseables que traiga el agua, sí el uso va a ser potable. Bueno, entonces, aquí, bueno, nos dice límites permisibles de características bacteriológicas. Las características bacteriológicas vienen en esta tabla, que es la tabla número 1, ¿sí? En la que se establecen los agentes biológicos nocivos a la salud. Bueno, ¿cuáles son? Hay varios que se toman en esta norma que no son, digamos, son conocidos algunos porque los usamos para agua residual, pero tenemos otros que de forma común no se usan en agua residual, pero son indispensables para agua potable. Entonces, ¿qué son los comunes? Pues los coliformes. ¿Por qué utilizamos los coliformes como indicador de contaminación biológica? Bueno, ¿sí les queda claro que es un indicador? En este Sí. caso de contaminación biológica, ¿quién me explica rápido? ¿Sí o no? Sí, bueno, pues sería en este caso sería aquel microorganismo que al estar presente en el cuerpo de agua nos puede indicar la presencia de cierto patógeno. Ajá. Entonces, o sea, es correcto, nada más le falta un detalle. No es necesariamente que si yo encuentro coliformes, solo tenga coliformes. Por eso, como lo dijiste, es un indicador. Lo que yo obtengo de información al encontrarme coliformes es que si yo tengo coliformes, voy a tener también otros microorganismos de ese grupo de organismos que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces, medimos coliformes totales porque eso me da un abanico amplio de organismos que pueden estar. Sin embargo, cuando medimos coliformes totales, yo no puedo decir que todos vayan a ser patógenos, ¿sí? O sea, va a haber algunos patógenos. Pero ya cuando hablo de coliformes fecales, bueno, estos tienen ya características más puntuales, más específicas, con las que yo puedo identificar que van a ser organismos que dónde se encuentran, de dónde vienen. Del tracto gastrointestinal. Exacto, ¿sí? Del tracto digestivo de los organismos de sangre caliente. Entonces, son organismos que tienen características específicas, ¿sí? Y que entonces, sí, cuando yo hablo de coliformes totales, les digo, yo no puedo garantizar que haya patógenos, pero cuando hay coliformes fecales, yo sí puedo garantizar que va a haber patógenos, ¿sí? Entonces, por eso se hacen los dos análisis, tanto totales como fecales. Uno me dice si va a haber microorganismos, aunque no haya garantía de que puedan generar enfermedades, y con el otro, pues sí, yo tengo la certeza de que va a haber organismos que generen enfermedades porque dentro, ya sea tanto del grupo de coliformes fecales como de otros organismos que viven en el tracto digestivo, entonces pueden provocar enfermedades aunque no sean coliformes. ¿Sí queda claro?
yo quiero pensar que esto se los hayan explicado en microbiología y les haya quedado, pues, bien, pero no sé. Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, Ujú. ok. Entonces, por eso los coliformes, les digo, nos dan un parámetro amplio. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? En este punto 4.2 nos indican los límites permisibles de características físicas y organolépticas. Entonces, dijimos, el olor y sabor, ¿no? Puede ser algo relativo, pero yo no sé si ustedes se acuerden. Pero ahorita están llevando apenas la de sexto, ¿verdad? De gestión. No sé si han visto ahorita las características, digamos, del aire y si ya vieron cómo se mide olor. No, aún no. No, Todavía no. Bueno, ahí lo van a ver después. Pero para olor, el olor es un parámetro realmente subjetivo, ¿sí? Van a ver ustedes que hay una tablita en la que pueden identificar si el olor es, digamos, se indica que va a ser perceptible, ¿sí? Ligeramente, ¿qué es? Bueno, es no perceptible, perceptible cuando apenas se alcanza a distinguir que huele a algo, ¿no? Eh, o sea, que después, no me acuerdo exactamente cómo son las formas de etiquetarlo ahorita, que ya lo podemos distinguir, ¿no? Y que realmente huele mucho o es intolerable, ¿no? Entonces son como 4 o 5 valores, pero no son valores numéricos, sino son descripciones de qué tan intenso nosotros podemos identificar ese olor. Bueno, entonces, aunque aquí diga olor y sabor, bueno, se supone que si es un agua potable, en teoría, pues deberíamos de poder llegar con un vaso, tomar la muestra y pues darle un trago, ¿no? Y no pasa nada. Bueno, esa debería de ser la realidad. Muchas veces no podemos garantizar que un agua potable que sale de nuestra casa cumpla con estas características, ¿sí? Entonces, lo recomendable es no probarla. Bueno, entonces, dice aquí, con respecto al sabor, agradable, ¿no? Se aceptan aquellos que sean tolerables para la mayoría de los consumidores, siempre que no sean resultado de condiciones objetables desde el punto de vista biológico o químico. Bueno, tanto sabor como olor. Nosotros podemos identificar muchas veces en el agua que sale de nuestras casas, que pues es la potable, ¿no? Que cuál es el olor común que tiene, o si lo utilizamos para cocinar, ¿a qué nos sabe? ¿Qué es lo Cloro. común? A cloro, ¿sí? El cloro pues es el desinfectante que se utiliza y una cuestión importante con la potabilización y por qué se utiliza el cloro, porque el cloro yo debo de mantenerlo dentro de la línea de distribución y asegurarme de que va a llegar hasta el último grifo, la última llave que se abra en ese sistema de distribución. ¿Por qué? Porque si, como ocurre de forma regular ya en estas ciudades que tienen sistemas de distribución muy viejos y que solamente se han cambiado en algunas secciones, que tengamos intrusión ya sea de agua subterránea, ¿sí? que acaba entrando a los sistemas de distribución, o aguas residuales porque los sistemas de colectores también se han fracturado y ahora ya tenemos una contaminación terrible de los mantos freáticos con agua residual. Entonces, si el agua de distribución potable se llega a contaminar, el cloro que lleva el agua debe de cumplir con la función de seguir desinfectando, ¿sí? Entonces, por eso lo normal es que sí llegue oliendo a cloro el agua. Si el agua llega sin olor a cloro, entonces sí me tengo que preocupar, ¿sí? Si llega con olor a cloro, a lo mejor no me preocupo, o sea, está bien, es lo que, para lo que la potabilización funciona. Pero si ya llega sin olor a cloro, entonces yo no debo de utilizar esa agua para consumirla, ¿sí? No es recomendable, a menos que pues se hierva o le volvamos a aplicar algún desinfectante en la casa, ¿sí? O tengamos un sistema de desinfección de esos que van en las tarjas, ¿no? Entonces, bueno, si no es ninguno de esos casos, pues mejor no nos arriesgamos a consumirla, solo la utilizamos
pues para bañarnos, los usos regulares de las casas, pero no para consumo. Con respecto, bueno, hasta aquí dudas. Yo tengo una duda, profesora. Dígame. En la familia de mi abuela, en general, Ajá. el agua ni siquiera es que no huela a nada, sino que huele como a huevo podrido. ¿Podría ser eso que menciona usted o tendría presencia de algo más? No, mira, lo que puede pasar también es que un agua estancada, un agua que no corre mucho, es también común que tenga ese olor. No debería de ser, o sea, lo normal es que si el agua está corriendo de forma regular, o no sé si les ha pasado que van a alguna casa, digamos, en las que ya vive una sola persona y no utilizan, a lo mejor era una casa grande, y no utilizan todas las llaves, de repente, digamos, abren una llave y solamente de esa, que es la que no se usa, huele así, ¿sí? Eso es lo normal cuando se tiene agua estancada. Es digamos, un olor característico precisamente porque el agua no se ha intercambiado. Puede no ser, digamos, un riesgo, pero lo que sí es recomendable es dejar que corra el agua y ya cuando no huela así, utilizarla. Se puede usar para lavar las manos y eso, pero la verdad les van a quedar apestosas, porque es penetrante ese olor. Les digo, porque los compuestos azufrados son los que me generan ese tipo de olores. Pero no necesariamente quiere decir que el agua tenga una contaminación biológica, ¿sí? Que sería la parte peligrosa. Si es, les digo, por compuestos que ya han estado ahí guardados por mucho tiempo y que ya han pasado por procesos de oxidación o de transformación, pues van a generar esos olores. Entonces les digo, no necesariamente es que el agua esté mal, aunque no podríamos garantizarlo. Si es un agua que tiene influencia de agua residual, pues va a oler parecido y ahí sí hay que preocuparse porque seguramente sí vamos a tener el riesgo de tener patógenos, ¿no? Entonces, o sea, bajo esta circunstancia, lo que estamos platicando, la recomendación es pues no usarla, ¿sí? Si sabemos que digamos, de forma recurrente huele así y no es precisamente porque un agua esté estancada, ¿sí? Si es un agua que está en tubería o no sé si haya quien tenga, pues casa en alguna otra parte, ¿no? Que no vayan seguido o que sea, pues sí, como dices tú, la casa de los abuelitos, ¿no? Que se quedó ya ahí cerrada y solamente de vez en cuando alguien llega a ir, es agua de forma así, es seguro que va a oler así, a huevo podrido cuando se abre la llave, ¿sí? Porque no corre el agua. Pero si después de que ya se está ocupando, digamos, se pierde el olor, ya se renovó toda el agua de los tubos y entonces ya se puede consumir bien, sin problema. Pero les digo, si mientras huela así a huevo podrido y si sigue oliendo así, entonces mejor no usarla, ¿no? Digo, o sea, para consumo, o sea, no es garantía. Entonces pueden usarla para lavar cosas, pero si es, por ejemplo, para trastes de comida, pues con bastante detergente y pues esperándose a que estén secarlos de preferencia mejor con un trapo, ¿no? O sea, no esperarse a que el traste se seque solo. Aunque digamos, si tenemos patógenos de los que van encapsulados, si se queda secando el traste solo, no podemos garantizar que el patógeno no nos vaya a hacer daño. ¿Cuáles son los que no nos hacen daño después de que un traste se seca solo? Pues los que no van encapsulados. Entonces les digo, ya son cosas que a lo mejor debieron haber visto pues en microbiología. Yo no sé si las vieron o no, pero no sé si ya con eso te aclaré o te amplié la duda. No, sí, profesora, gracias. Disco de colores, ¿no? Y en función de la intensidad del color, bueno, pues nosotros vamos asignando si tiene 2 unidades, 3 unidades, 5 unidades, bueno, lo que no debe de superar
son las 20 unidades de color, bueno, que se dice verdadero, en la escala de platino-cobalto. ¿Sí? Entonces es pues una referencia ahí que se tiene para la lectura del color. En el caso de turbiedad, la turbiedad va a estar asociada a los sólidos o a los coloides que nosotros podamos tener en el agua. Entonces, la turbiedad se mide en unidades nefelométricas de turbidez, ¿sí? Bueno, aquí dice unidades de turbiedad nefelométricas, o también lo podemos encontrar como NTUs, que sería por las siglas en inglés, Nephelometric Turbidity Units, y bueno, o su equivalente en otro método. La verdad, hay solamente otro método, otras unidades en las que se puede leer esto, pero las que normales, las regulares, las que pues yo les podría decir siempre se usan, son las unidades nefelométricas de turbidez, ¿no? Bueno, entonces les digo, ¿en qué consiste este procedimiento o este parámetro? Pues en hacer pasar un haz de luz en la muestra, se va a desviar en función del contenido de sólidos que ésta tenga, y pues eso me va a dar una lectura, ¿sí? O sea, si la luz se desvía mucho, pues tengo mucho más sólidos y eso me va a dar un valor más alto en la lectura de turbiedad. Si no tengo sólidos, la turbidez me va a dar de 0, ¿sí? Bueno, entonces son de los parámetros físicos, ¿sí? Y propiedades organolépticas que nosotros podemos identificar. Tenemos en esta otra tabla, bueno, pues ya algunas características químicas, ¿sí? Entonces, estas características químicas, pues van a darme las unidades que nosotros vamos a manejar en las lecturas de estos componentes, pues están en miligramos por litro, exceptuando que tengamos un parámetro que no sea, digamos, leído en miligramos por litro, pueden estar en microgramos por litro, o pueden ser alguna otra cosa, pero bueno, eso se especifica aquí. ¿Qué es lo que podemos observar en esta tabla de componentes químicos? ¿Qué parámetros tenemos? Así, lo que Metales ustedes pueden ver. pesados, Metales pesados, perdón. ¿Qué más? nutrientes, Ajá. ¿Revisaron el semestre pasado? Sales. ¿Qué más? O sea, digo, la pregunta era, sí, está bien, es correcto. ¿Revisaron esto el semestre pasado? Sí. No, maestra. No, maestra. ¿No? No. Bueno, ok. Entonces, estas normas de la Secretaría de Salubridad no me gustan. O sea, estas tablas están horribles. Normalmente, si ustedes se fijan, las de agua residual, los contaminantes o los componentes que tiene el agua están agrupados, y tenemos específicamente la tabla de metales y la tabla de los otros parámetros, ¿no? Que pues bueno, ya son en general, ¿no? Pero aquí yo tengo, por eso les decía, ¿qué es lo que observan como grupos de componentes? Pues sí, tenemos metales, ¿sí? Metales pesados, tenemos pues algunas sales, tenemos compuestos orgánicos, tenemos compuestos inorgánicos, o sea, es un tutti frutti de cosas. ¿Por qué están así? Porque están acomodadas en orden alfabético, lo que es un absurdo. Bueno, entonces, por eso les digo, a mí no me gusta esta tabla así como viene, no podemos analizarla como debería de ser. Si nosotros nos vamos viendo, por ejemplo, aquí metales, tenemos metales que no aparecen en las tablas de agua residual, ¿como qué? Pues como el aluminio, por ejemplo, ¿sí? De los que podemos observar aquí, ¿qué otros no tenemos en las tablas para agua residual? Ahorita les acabo de poner el ejemplo del aluminio, pero ¿qué más? ¿Tenemos el arsénico en agua residual? Sí. Sí, ¿el bario? No. Bario ya no aparece. Cadmio sí aparece. Cianuros están precisamente con los metales en esa tabla de componentes tóxicos, pero después ya nos brincamos al cloro, que no tiene nada que ver con los metales ni los cloruros. Después tenemos cobre, ¿sí? ¿El cobre aparece o no en agua residual? Sí. Sí.
Tenemos cromo, que también aparece, pero después si nos seguimos brincando llegamos hasta hierro, ¿sí? El hierro no aparece, manganeso no aparece, ¿sí? Mercurio sí. Bueno, entonces, si nosotros nos quisiéramos analizar por metales, pues hay que darle la revisada a la tabla toda brincada, porque pues no hay manera de hacerlo. Entonces, aquí el contenido de estos metales que aparecen, que no están en la de agua residual, es por pues porque podemos tener efectos a la salud, ¿sí? Porque esta agua es para consumo. Entonces, bueno, si se fijan los valores y nos vamos aquí a este de cromo total, ¿cómo es con respecto a nuestro valor que tenemos en la NOM 001, el más estricto que tengamos ahí? Si alguien ya la tiene a la mano. Cromo, ¿cuánto me marca? En la 001 de agua residual. Marca 1 miligramo por litro. 1 miligramo por litro. Aquí que tenemos 0.05, ¿sí? Entonces el límite va a ser más estricto. Y si vemos, por ejemplo, no sé, otro metal que tengamos por ahí, arsénico, ¿cuánto me marca en agua residual? 0.2 miligramos por litro. 0.2 miligramos por litro. Y si nos vamos al caso extremo, que era de los que nosotros teníamos por mayor toxicidad, pues tenemos el mercurio, ¿sí? Y nos está marcando aquí 0.001 contra ¿cuánto? También. ¿Sí? 0.001. Bueno, entonces, estas normas, al igual que las de agua residual, están en proceso de modificación. Ya se tiene el proyecto de la norma de agua potable, pero igual no ha salido, ¿sí? Entonces, las normas de agua residual que dependen de la 001, les digo, pues están en proyecto de que salga. También tenemos la de agua potable que está en proyecto de que salga. Tiene muchos detalles estas normas que, digamos, están por modificarse. Sin embargo, pues no ha pasado nada aún y bueno, seguimos ahí en el stand-by del cambio de las normas. Entonces, dentro de los otros componentes que les digo que tenemos aquí, como componentes químicos, pues hay unos orgánicos, ¿no? Como por ejemplo los fenoles, y tenemos compuestos que están ligados a al contenido de carbonatos, como la dureza, ¿sí? Que la dureza también está ligada al contenido de calcio y magnesio, ¿sí? Que son los que nos van a dar esas características de dureza en el agua. Bueno, y podemos seguir viendo aquí la tabla, la continuación de esta tabla. En el Tutti Frutti, les digo, por ejemplo, aquí aparece zinc, que son de los que están en agua residual, como metales. Tenemos plomo, ¿sí? Y bueno, o sea, pH, plaguicidas, estos ya las unidades son microgramos por litro. Y bueno, y otros componentes, ¿no? Entonces, estas tablas, les digo, son muy largas. El análisis de estos parámetros es costoso. Esta norma tiene muchos parámetros. No es lo mismo analizar una muestra de agua que nosotros estemos verificando si va a cumplir con una descarga a un bien nacional o a un alcantarillado, a que verifiquemos la norma 127. Son muchos los parámetros, son muy específicos y el análisis analizan, digamos, lo que etiquetan como más importante, y ya el día que tienen que hacer un análisis completo sale muy caro. ¿Mande? Se le cortó un momento la voz. Ay, ok. Bueno, no sé qué no escucharon. Bueno, lo que les decía es que la Secretaría de Salubridad debe de verificar el cumplimiento de esta norma junto con los municipios, ¿sí? Que los sistemas de agua municipales
que son los que se encargan de hacer la distribución. Normalmente no se analizan todos, se analizan algunos, ¿sí? Y estos parámetros, digamos, se analizan en función de su importancia o de la posibilidad de que existan. Por ejemplo, aquí tenemos en la tabla 4 los componentes o los constituyentes radioactivos. No se analizan, ¿no? O sea, a menos que nosotros sepamos que es una zona en la que por alguna razón pudiera haber radiactividad. Si no, no se miden, ¿sí? Bueno, entonces, acá vienen ya las tablas, y las tablas están recortadas, no les puse todo. Viene la parte del punto 5 de la norma, donde tenemos los tratamientos para la potabilización del agua. Entonces, si nosotros identificamos haciendo el análisis que tenemos contaminación biológica por bacterias, helmintos, protozoarios y virus, ¿qué es lo que se recomienda? Pues desinfección con cloro, compuestos de cloro, ozono o luz ultravioleta, ¿no? Bueno, entonces aquí va a venir una serie de sistemas de tratamiento que se recomiendan en función de las características que vaya a tener la muestra. Si nosotros tenemos una muestra que tiene color, olor, sabor y turbiedad, bueno, pues nos recomiendan utilizar un método de coagulación, floculación, sedimentación, filtración, ¿sí? Cualquiera o la combinación de ellos. Bueno, entonces ahí se las dejo de tarea, ustedes lo revisan. Si ya ven algo que como que no les quede muy claro, bueno, pues lo vemos. Pero esta norma, les digo, es importante porque es la que nos garantiza que a las casas pues llegue un agua de calidad. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Bueno, profesora. Sí. ok. ¿Qué más era? Entonces, aquí teníamos unas tablas, ¿no? Que tienen que ver con cómo está la cobertura de agua potable y alcantarillado. Normalmente la cobertura de agua potable es mayor en todos los lugares que la cobertura de alcantarillado. Cuando nosotros hacemos un manejo del recurso hídrico, hay que definir cuál es la dotación que se le va a proporcionar a la población. Sí queda claro, ese fue de los conceptos que tuvieron que haber tocado el semestre pasado. ¿Sí vieron qué es la dotación? Sí, Creo que no, se refiere a la cantidad que debe de haber en una determinada área para que sea aprovechable. no. La dotación para la población es el volumen de agua que se distribuye a través de los sistemas de distribución de agua potable para que cada habitante tenga X número de litros al día para satisfacer sus necesidades. La dotación se mide en litros por habitante día. ¿Sí? Entonces, ¿lo vieron o no lo vieron? No lo recuerdo. No lo No recuerdo. creo. Bueno. Ok. Profesor, otra vez creo ya no se escucha bien. Niños, ¿me escuchan? Ya. Ya, otra vez. Ya. Ok, bueno, lo que les decía es que de la parte de estadísticas que hay arriba, esas se las voy a dejar para que ustedes, les digo, no les he subido la tarea, pero se las voy a poner para que lo revisen de las estadísticas del agua. Y les digo, ahorita pues nada más vamos a ver algunos datos que tienen que ver con reutilización. Digamos, breve. Aquí una parte importante, les digo, que tiene que ver con lo que les preguntaba de dotación, es que en la actualidad, si recuerdan de lo que vimos al principio, nosotros ya no
Creo que otra vez Maes- se escucha, profesora. Ajá. Jóvenes, ¿me escuchan? Ya, profesora. Ya, bueno, ay. Bueno, miren, es que esta última parte que está aquí, ya me la voy a brincar. Bueno, ¿qué era lo importante aquí? Nosotros, lo que les comentaba, actualmente no podemos esperar a que de forma natural el ciclo hidrológico nos resuelva los problemas. Nosotros ya hemos modificado el ciclo natural del agua, ya hemos entubado los cuerpos de agua naturales, ya no permitimos la evaporación. O sea, hay muchas afectaciones que hemos generado con nuestras actividades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues uno de los aspectos importantes para recuperar el agua y no tener que esperar a que el ciclo hidrológico de forma natural la procese, bueno, pues es que nosotros la procesemos, nosotros le demos tratamiento y no esperemos a que el agua se infiltre, sino el agua que nosotros ya usamos, le volvamos a dar un uso, ¿sí? Entonces, esa parte es la reutilización. La reutilización, el qué tanto vamos a poder reutilizar de un agua, depende de la dotación, ¿sí? Entonces, por eso les preguntaba si habían visto el concepto de dotación. Con los que tomaron clase conmigo en quinto, hicimos algunos ejercicios que tenían que ver con dotación de población. Entonces, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, se recomienda que la dotación por habitante por día, ¿sí?, sea de 150 litros al día. Aunque hay comunidades de esas en las que tienen muy poca agua, en las que subsisten con 50 litros por habitante por día, cuando nosotros podemos hablar de que sí tienen agua, ¿no? Pero hay comunidades en las que de verdad no sé cómo viven porque no llegan ni a los 50 litros por habitante al día. Entonces, esta dotación, ¿qué implica? Que nosotros podamos contar con el recurso, ay, y que el recurso, a ver, espérenme tantito. Bueno, a ver, espero ya me escuchen bien. Bueno, entonces, ¿y esta dotación para qué me sirve? Pues es para todos los usos que nosotros hagamos en nuestras casas. ¿Cuáles serían esos usos? Lavar ropa, Ajá, platos, Ya. bañarnos, ajá, para la limpieza de la casa. ajá. ¿Qué más? Puede ser también el riego de Pues las plantas. áreas verdes que tengan, las macetas, ¿qué más? Y el sanitario, ¿no? ¿Qué es lo que se comieron? Bueno, no sé si me dijeron y no los escuché. Bueno, entonces para todos esos usos de todos los integrantes de una casa, bueno, pues es la dotación, pero ese volumen de agua es por habitante. Entonces, si nosotros vivimos 5 personas en una casa, ¿no? ¿Cuánto es lo que, si nosotros nos sujetamos a este valor de 150 litros por habitante por día, cuánto estaremos consumiendo en una casa al día? 750 litros. ¿Sí? Entonces, ¿eso será mucho o será poco? Mucho. Pues mucho. Ujú. Pues nosotros podemos decir que es mucho, ¿verdad? Pero a veces gastamos más. Bueno, entonces hay que revisar, les digo, ya de curiosidad, chéquenlo, ¿sí? Pero chequen cuántos metros cúbicos son los que les cobran en su recibo del agua, ¿sí? Entonces, vean cuánta agua consumen y con base en eso, también les voy a pedir que para la siguiente clase me digan cuánto es el cálculo de dotación, ¿sí?, que tienen en sus casas. O sea, si viven 5 personas en una casa,
3 personas en una casa o los que vivan, bueno, en función de su consumo que tengan, normalmente pues viene bimestral, en 60 días, ¿sí? Vean cuántos metros cúbicos usaron, divídanlo en el número de días y eso entre el número de habitantes. ¿Sí queda claro? Para que me digan cuántos litros por habitante por día, o si lo van a dejar en metros cúbicos, bueno, cuántos metros cúbicos por habitante por día es lo que están utilizando. Y ya platicamos acerca de la dotación y ya vamos a hacer algunos cálculos que tienen que ver con esto, ¿sí? Entonces, esa es la tarea. Entonces, aunque no se las ponga yo en el Teams, háganla, por favor, sean tan amables, para que podamos platicar esto en la siguiente clase. Entonces, la dotación que se nos suministra a los habitantes, no toda el agua va a llegar al sistema de alcantarillado, ¿sí? No toda el agua. Vamos a tener pérdidas. ¿En qué se pierde el agua? Pues de los usos que ustedes me acaban de decir. Nosotros vamos a tener un agua que se pierde cuando hacemos el riego del jardín, ¿sí? Esa agua no va a llegar al sistema de recolección, no va a llegar al alcantarillado. ¿Qué otra agua no llega? ¿Qué otra agua no llegará? ¿Podría ser la pluvial? Pues bueno, no necesariamente. O sea, pensando en el agua de las casas, la que yo llega a mi toma y nosotros usamos para los diferentes usos. A lo mejor puede ser alguna fracción que se utiliza en la limpieza. Una pequeña fracción se queda en los suelos o en los muebles. Ajá, o sea, nosotros vamos a tener pérdidas, ¿sí? Pequeñas o grandes por múltiples factores. Entonces, por ejemplo, cuando se cocina, pues hay agua que se evapora, ¿no? O sea, bueno, si usan el agua de la toma para cocinar. El agua que se consume, pues una fracción la regresamos, ¿no? Ahora sí que vamos al baño y la regresamos, pero no toda, ¿no? Entonces, vamos a tener pequeñas pérdidas de agua. Entonces, del total de la dotación, lo que llega, digamos, de nuestra casa al sistema de alcantarillado no es el 100% que recibimos, a lo mejor es el 90%, pero en los sistemas de alcantarillado, ¿sí?, que conducen el agua hacia las plantas de tratamiento, donde vamos a llevar a cabo esa depuración o esa eliminación de componentes contaminantes, y después vamos a reutilizar el agua, ¿sí?, se tienen pérdidas de aproximadamente el 30%, ¿sí? Entonces, no toda el agua que nosotros podemos utilizar llega a una planta de tratamiento. Entonces, en las casas hay algunas pérdidas, pero en los sistemas de alcantarillado hay más. Mucho es por fugas, ¿sí? Entonces, los sistemas, los colectores que tienen fugas, pues se va el agua al subsuelo y no llega a las plantas. Entonces, se estima que el 30% son pérdidas. Y por otra parte, el agua que se suministra, ¿sí?, si yo necesito que a la población le lleguen 150 litros al día, ¿sí?, de la potabilizadora a la casa, también hay pérdidas. Entonces, esas pérdidas andan por ahí de entre el 25 y el 40%, ¿sí? Entonces, ya depende de la zona, del sistema de distribución, de la antigüedad que tenga, de los materiales. Bueno, se le pueden atribuir a las fugas, ¿no? O sea, a muchas cosas. Entonces, hay una pérdida importante de agua. Bueno, entonces, todos estos factores, esos porcentajes que nosotros estamos viendo, pues tenemos que tomarlos en cuenta cuando nosotros vamos a hacer el dimensionamiento de un sistema de tratamiento para reutilización. ¿Por qué? Porque aunque yo sepa que la dotación medida por medidor que llega a cada casa realmente fueran de 150, 125 litros por habitante al día, eso no va a llegar a la planta, ¿sí? Hay que considerar siempre
las pérdidas. Y esas pérdidas, pues de preferencia tenemos que hacer una buena búsqueda de la información disponible que se tiene para poder identificar cuánto es el valor porcentual que vamos a considerar de pérdidas. Entonces, esto lo vamos a ver en un manual de la Conagua, ¿sí? Para poder hacer estos cálculos que son importantes desde el punto de vista del manejo y la gestión del agua que nosotros vamos a tener para una población o una comunidad. Bueno, ¿sí queda claro? Sí, profesora. Bueno, Sí, maestra. entonces, pues ya está la cuestión introductoria para la parte de la reutilización del agua. Aquí vienen los usos en los que digamos, se utiliza el agua de forma regular y los usos en los que, por ejemplo, la vamos a utilizar, pero no se va a recuperar, ¿no? Entonces, hay usos agrícolas, ¿sí? Que puede ser para riego de áreas de cultivo, de diferentes cosas. Aquí vienen algunos ejemplos: caña de azúcar, árboles, forrajes cítricos, nogales y pastizales. Bueno, se usa el agua y no se recupera. ¿En dónde más utilizamos el agua y no la recuperamos? Cuando vamos a estar haciendo riego de forma regular para la recuperación de recursos forestales. Entonces, bueno, pues no se recupera. ¿Dónde más no recuperamos agua? En muchas industrias. En las industrias en las que se tiene que utilizar agua en procesos de enfriamiento, el agua se evapora, ¿sí? En lavado de equipo, bueno, no sé, algunas áreas de trabajo, estanques, bueno, aquí viene de acuicultura, riego de áreas verdes y servicios sanitarios. Bueno, tenemos un uso del agua, pero les digo, va a haber algunos usos en los que no recuperamos el agua. Entonces, cuando nosotros podemos hacer una recuperación de agua, entonces podemos tener un sistema que nos permita darle un tratamiento y reutilizarla, ¿sí? El agua la vamos a reutilizar de acuerdo a lo que marca la norma 03, pero no todas las formas en las que nosotros podemos reutilizar el agua involucran lo que marca la 03. ¿Qué es lo que marca la norma 03 de la Semarnat cuando hablamos de reutilización? Uso directo e indirecto. Ajá, entonces va a ser directo o indirecto con respecto a qué. Es servicio, ¿cómo dice? ¿Al público? Servicio al público, ¿sí? Entonces, si yo quiero reutilizar el agua en una industria, ¿va a ser servicio al público? No. ¿Tendré que cumplir con la norma 03? No. No, tampoco. No necesariamente, ¿sí? Entonces, el cumplimiento de los estándares de calidad cuando yo voy a reutilizar el agua dentro de una industria, ¿sí? Que ya en la actualidad es algo común, entonces, ¿quién define hasta dónde tengo que limpiarla? ¿O cómo se definiría? Pues de acuerdo al proceso que se lleva en la industria. Exacto, ¿sí? Si yo voy a reutilizar el agua, por ejemplo, para el riego de los campos deportivos que tengamos en la industria, porque hay muchas industrias que normalmente las que son muy grandes, pues tienen, hasta arman sus ligas de fútbol o de voleibol o sus cosas para cosas deportivas, ¿no? Bueno, no, el voleibol no aplica en Pasto, pero bueno, no sé. El punto es que tienen áreas deportivas, ¿no? Y van a regar su área deportiva. ¿Con qué deberían de cumplir? Igual sería sin contacto directo. Ajá, entonces sería la 03 sin contacto directo, ¿sí? Bueno, ahí, aunque
esté haciendo yo el uso dentro de la misma industria y nadie me obligue a cumplir con eso, por seguridad de todos mis trabajadores, ¿sí? Yo debo de darle un tratamiento para que cumpla con la 03. Pero si yo voy a reutilizar el agua en torres de enfriamiento, ¿sí? ¿Qué me define qué tanto puedo yo o hasta dónde voy a tratar el agua? ¿Cuáles serán los límites que deba de cumplir? ¿Qué lo define? Pues podría ser el material ya de la torre de enfriamiento, que el agua residual no contenga algún contaminante que pueda dañar la estructura o pues sí, la torre como tal. Exacto. O sea, ahí va a estar en función de las características de operación que requiera yo para esa torre de enfriamiento, ¿sí? Entonces, en las torres de enfriamiento, por ejemplo, no puedo llevar bacteriológicos porque se forman tortas sobre las superficies de las torres de enfriamiento porque les damos a los bichos las condiciones así de agua calientita y todo así, para que los microorganismos, o sea, no puede llevar, por ejemplo, materia orgánica, porque les digo, es parte de darles las condiciones para que si lo dejo materia orgánica y temperatura adecuada, pues los bichos van a crecer, ¿sí? O se va a formar lama, a lo mejor esas algas no venían en el agua, pero nosotros tenemos un montón de esporas y cosas en el ambiente que si les doy las condiciones, bueno, pues va a haber un ensuciamiento digamos, biológico de las torres de enfriamiento y ya no cumplen con su función de forma adecuada. Entonces, ya cada proceso de forma específica definirá cuáles son los estándares de calidad que se requieren para darle tratamiento y esa agua pueda ser reutilizada. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Ok, bueno. Entonces, aquí vienen estas definiciones que tenemos ahí como que de dudosa, digamos, no muy claro a lo mejor para nosotros, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos que vamos a reutilizar el agua en servicios al público? Dice, con contacto humano directo, llenado de lagos y canales artificiales recreativos, uso de fuentes de ornato, lavado de vehículos y riego de parques y jardines, ¿sí? Dice, y con contacto indirecto u ocasional, riego de jardines y camellones en autopistas, camellones en avenidas, uso en fuentes de ornato, campos de golf, abastecimiento de hidrantes, de sistemas contra incendio, llenado de lagos artificiales no recreativos, ¿sí? Barreras hidráulicas de seguridad y riego de áreas verdes en panteones. Bueno, en el panteón nadie va a llegar a hacer un picnic, ¿no? Entonces, si se fijan, pues ya lo habíamos tocado, pero se los estoy dejando en esta diapositiva, pues como un poco más claro. ¿Qué se repite en un lado y en otro? Las fuentes de ornato, ¿sí? Hay fuentes que se tienen, digamos, que no son como para que los chamaquitos vayan a meterse cuando hace calor, ¿no? Están así como en zonas inaccesibles, que se ven bonitas, están lejos, y nadie va a ir a meterse ahí, ni a meter las manos, ni a meter barquitos de papel. Bueno, entonces esas son las que están en lo que corresponde a contacto indirecto. ¿Cuáles son las susceptibles de que la gente pueda ir a meter las manos o a mojarse? Pues las que tenemos en sitios públicos, recreativos, bueno, pues esas deben de cumplir con niveles más estrictos, ¿sí? Al igual que el llenado de lagos, si son para áreas recreativas, bueno, pues entonces no corremos riesgos y le damos un mayor sistema, o sea, mejoramos el sistema de tratamiento para que cumpla con los estándares de contacto directo. Sí, va a estar así, se ve bonito, pero está lejitos y nadie se va a ir a meter, entonces es contacto indirecto. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí, Bueno, entonces, pues ya para que tengan esto.
Y aquí viene, por ejemplo, cuando, le digo, como esto está tomado así tal cual de las estadísticas del agua de 2006, la verdad no le hagan caso a estos datos, pero bueno, el punto, y además esa parte que dice reuso, a mí me da el patatús cada vez que la veo, pero bueno, quedamos que cada vez que nosotros hablamos de darle nuevamente un uso al agua es reutilizar. Viene aquí cuánto, de manera porcentual, cómo se reutiliza, digamos, el agua, ¿no? Y la principal forma en la que vamos a reutilizar el agua, pues van a ser en aplicaciones de uso municipal y pues tenemos algunos usos no municipales, ¿no? Entonces, cuando se utiliza el agua de forma municipal, la mayor parte se utiliza en riego agrícola, ¿sí? Una pequeña parte en usos industriales y otros en servicios al público. Y en el caso de la reutilización no municipal, bueno, pues una pequeña parte es en servicios al público, otra pequeña parte es en usos industriales, pero la mayor parte del agua que se reutiliza es para uso agrícola, ¿sí? Entonces, ya que recuperamos el agua, por ejemplo, de los colectores de una ciudad en la que su principal uso fue doméstico, ¿sí? Se tienen sistemas de tratamiento menos robustos, menos sofisticados, se usa el agua para riego agrícola y es donde pues ya después de eso ya perdemos el agua y no la podemos recuperar, ¿sí? Entonces, a veces lo que se busca es pues darle la mayor número de vueltas al agua en otros usos antes de que se utilice en riego agrícola, porque ya que llegamos a riego agrícola ya no la podemos recuperar, ¿sí? Y bueno, aquí vienen algunos conceptos que tienen que ver con el cómo se conforman las tarifas, que son, ¿no? Entonces, todos los costos asociados a la sustracción del recurso hídrico, su tratamiento, posteriormente ya la vamos a utilizar, ya sea que reutilicemos o no, ahí en un pequeño ciclo cerrado de donde la saquemos, o directamente se vaya al sistema de alcantarillado, y del sistema de alcantarillado se haga la distribución, alejamiento y tratamiento para su posterior reutilización, todo implica costos, ¿sí? Todo implica costos. Entonces, realmente el uso del agua es desde la sustracción hasta la reutilización, todos esos episodios y pasos por los que va pasando son, digamos, caros, ¿no? Tienen costos asociados, algunas cosas cuestan más, otras cuestan menos, pero al final del día todo eso, en teoría, deberían de cobrárnoslo en los recibos de uso de agua. El uso del agua en muchos lugares pues está subsidiado. Yo lo que creo es que eso está mal, porque nadie es consciente de realmente lo que deberíamos de pagar por el uso del agua. Y si nosotros comparamos lo que pagamos en México contra lo que pagan en Europa por el uso del agua, pues veríamos si no nos volvemos un poco más conscientes y la cuidamos, ¿no? Pero bueno, aquí hemos tenido siempre esta cuestión de paternalismo en los sistemas gubernamentales, pues que tenemos un montón de subsidios, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que nos marca es que estos costos, pues bueno, van a ser pagados en alguna forma por la sociedad, ya sea a través del pago de impuestos, recursos que el Estado canaliza a diferentes propósitos, y bueno, entre ellos el suministro de servicios de agua, saneamiento o a través del pago de las tarifas o cuotas de los usuarios, bueno, que los usuarios hacen al organismo prestador de los servicios. Hay municipios en los que el agua es más cara que en otros, y eso, bueno, pues ya está en función de los sistemas operadores de agua, ¿sí? Un sistema operador es aquel que lleva a cabo la distribución y la recolección, ¿sí?, del agua dentro de un municipio. Entonces,
hay estados en los que se le da a cada municipio la libertad de, ya sea el mismo municipio, tener su sistema de operación de agua, o el mismo estado, si el municipio dice, no, yo no quiero hacerme cargo de esto, el estado es el que toma la parte que corresponde a la administración del agua. Entonces, hay estados en los que los municipios no tienen sistemas operadores de parte del municipio, han contratado empresas para que la empresa sea la que se encargue de la administración, del cobro, ¿sí?, del suministro y tratamiento del agua. Entonces, bueno, pero eso ya depende, digamos, de cada estado cómo quiere hacer el manejo del recurso. El punto es que debe de garantizarse la distribución y, digamos, la recuperación a través de los sistemas de alcantarillado. ¿Qué más? A ver. Bueno, entonces, el costo, ¿por qué va a estar compuesto, ¿no? Lo que nos cobran en nuestros recibos, pues una parte es, les digo, el suministro, otra parte es el alcantarillado más el tratamiento, ¿sí? Entonces, si ustedes revisan sus recibos, bueno, van a ver que viene desglosado, Bien, sí viene desglosado ahí cuánto es lo que le cobran por cada cosa. La parte más alta es la del consumo, ¿sí? O sea, con los metros cúbicos que nosotros usamos, y ya una fracción pequeña es lo que corresponde al alcantarillado y tratamiento de lo que nosotros desalojamos de nuestra casa, ¿no? Entonces, por eso, la NOM 001 no aplica para aguas domésticas, porque las aguas domésticas, ya sea que descarguen al sistema de alcantarillado o, digamos, a un bien nacional, el municipio se supone que hace el cobro para que el municipio pueda poner la planta de tratamiento y le dé tratamiento al agua, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, una población no debería de descargar sus aguas a un cuerpo de agua natural, a un bien nacional, si no pasa primero por una planta de tratamiento. Pero les digo, esa es la teoría. La realidad es otra. Bueno, entonces, aquí vienen como ejemplín, pues algunas tarifas domésticas, ¿no? Cuánto cuesta por el metro cúbico de agua que se consume, pues en diferentes entidades. Entonces, hay lugares en los que el agua sale muy cara, hay lugares donde el agua es extraordinariamente barata, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Pachuca, 10.3 pesos por metro cúbico, contra, por ejemplo, Campeche, ¿no? Un peso por metro cúbico. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, pues, ¿qué tan caro me sale a mí darle tratamiento al agua, hacer la distribución, el alejamiento y el sistema de tratamiento? ¿Sí? Eso es lo que va haciendo la definición de los costos. Y este costo, pues, también va a variar en función de la fuente de suministro. Si yo tengo un agua subterránea, que no tiene componentes difíciles de eliminar, pues el sistema de tratamiento, digamos, o de potabilización va a ser económico y pues no me va a costar mucho, ¿no? Y de igual manera, si tengo una pequeña población que no tienen actividades industriales en las que el agua residual que se genera en la comunidad, pues meramente doméstica, y que el tratamiento del agua residual tampoco sea tan caro, bueno, pues son los que me generan las menores tarifas. Pero cuando tenemos aguas subterráneas complicadas o superficiales muy contaminadas, bueno, eso ya encarece el sistema de tratamiento desde el suministro hasta el tratamiento ya posterior, ¿no? Bueno, entonces nada más es para que tengan una idea de pues que tenemos una gran variabilidad de precios por suministro. Por ejemplo, acá Tijuana 12, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la cosa. Y otro punto importante es, a veces yo como municipio, ¿no? Me puedo poner las pilas y decir, bueno, si yo voy a hacer la administración del agua, yo voy a cobrar, yo la tengo que tratar, pues si me pongo listo, pues la vendo también, ¿sí?
Entonces, un agua residual tratada va a ser más barata que un agua de suministro, ¿sí? Limpia. Entonces, hay muchos procesos industriales en los que no se requiere el uso de agua de primer uso. Así se llama el agua que no está sucia, que no está contaminada, que puedo yo a lo mejor tomar directamente de pozo para mi proceso, ¿sí? Pero si en lugar de tomar agua de pozo para mi proceso, que esa me la van a cobrar más cara, utilizo agua residual tratada, bueno, pues me sale más económica y puede servirme para los usos que yo tengo dentro de mi empresa que no requieren agua potable. Este ejemplo que viene aquí es un ejemplo real, ¿sí? de lo que pasa con lo que, digamos, se tiene en Tlanepantla. La planta de tratamiento de aguas residuales en Tlanepantla cumple con altos, bueno, ahorita ya no, cumplía con altos estándares de calidad en las aguas, en el agua tratada, y con esa agua tratada se construyó, bueno, sí, o sea, se construyó un sistema de red de distribución para las zonas industrial de Tlalnepantla. A muchas de las industrias se les residual tratada de muy alta calidad, porque de verdad que la planta funcionaba súper bien, y le salía mucho mejor a las empresas que pagar el agua limpia. Entonces, bueno, aquí viene, digamos, consumo en litros por segundo, consumo diario, el precio por metro cúbico, ¿no? Bueno, la parte final, digamos, es dependiendo de qué tanta agua nosotros, bueno, se consume, pues cuál va a ser el costo del metro cúbico y el costo del uso de, digamos, de agua tratada. A ver, espera, es que déjenme ver qué cosa es la que sigue. Ok, ya. O sea, ya me acordé cómo estaba este asunto. Es que aquí el precio, digamos, del tratamiento, lo que cuesta el tratamiento del agua son 2 pesos con 32 centavos por cada metro cúbico, ¿sí? Lo que le cuesta a la planta. Pero la planta vende el agua tratada en lo que están marcando aquí, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de agua que se consuma, bueno, pues es el precio el que le dan a la empresa el agua residual. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que se tiene una utilidad por hacer digamos, negocio con el agua residual tratada. La utilidad pues va a ser igual al precio de venta menos el costo de producción, que es lo que les estaba aquí. Si ponemos el ejemplo del costo más económico, que era el de 9.93 por metro cúbico, menos lo que en realidad le cuesta a la planta darle tratamiento, bueno, pues por cada metro cúbico que le vendo a la empresa, yo tengo una utilidad de 7.61 y la empresa de cualquier manera ahorra, porque el costo no viene aquí, pero el costo que se tenía por metro cúbico de agua limpia, ¿sí? O sea, que es la que suministra la red como potable, es muchísimo más caro que esto, ¿sí? Puede ser de más de 20 pesos por metro cúbico. Entonces, la empresa ahorra y el municipio gana, ¿no? Entonces, esta parte es importante, la reutilización de agua o el tratamiento para vender agua para reutilizar es un negocio, ¿sí? Entonces, eso, bueno, pues también es importante de mencionar. Y bueno, pues ya el qué tanto más o menos podemos ganar está en función de qué tan caro o menos caro nos puede salir el sistema de tratamiento. Bueno, y pues ya aquí vienen algunos otros conceptos que tienen que ver con la facturación, ¿no? Que pues ya no vamos a ver, no tiene ya mucho caso, pero no sé si tengan dudas, preguntas, algo, ya quedó claro más o menos, ¿no? Ay, profesora, yo sí tengo una duda. Dígame.
Entonces, si hay lugares en los que las empresas o cualquier industria no trata el agua, ya es como problema más que nada del Estado o el municipio, porque él es el que se tiene que encargar de implementar una planta de tratamiento. Sí, o sea, por eso les digo, hay estados en los que hay un trabajo coordinado entre las comisiones estatales como se llamen las comisiones estatales del agua, y los que tratan el agua. En el país hay muchas plantas de tratamiento que están concesionadas, ¿sí? O sea, una empresa fue la que hizo la construcción de la planta, la empresa puso una parte de la inversión, otra parte la pone el municipio y otra parte la pone la Conagua. Bueno, ¿por qué se hace así? Porque si no, de un solo trancazo, alguien solito no puede poner todo el dinero que se necesita para la construcción de una planta, salen muy caras. Bueno, ya está la planta. Entonces, ¿por qué la empresa gana? ¿Por qué es un negocio? Porque el municipio, como él ya se desafanó de esa parte que era el tratamiento, lo que la Conagua le da al municipio, el municipio lo va a dar a la empresa como para que recupere la inversión la empresa, ¿no? Y entonces la empresa tiene el compromiso de generar un agua de calidad de acuerdo a lo que se haya contratado, ¿no? Con esa empresa, ya sea para el cumplimiento de la 03 con contacto directo, con contacto indirecto, lo que se haya contratado. Entonces, el municipio, su función es, les digo, o sea, pues seguir dándole el dinero a que ésta realice este trabajo, pero además, por contrato, deben de garantizar que el agua que llega a la planta no supere las concentraciones con las que se estableció el diseño de la planta. O sea, estas cosas que les platico así en breve y como muy simple, son licitaciones, términos de referencia, análisis de mucho tiempo, estudios históricos de la calidad del agua, o sea, el que se pueda llegar a este tipo de plantas con estas condiciones, se oye fácil, pero es mucho trabajo atrás. Entonces, ya que se dan todas las condiciones para que se puedan dar estos contratos, el municipio tiene que garantizar que el agua que llega no supere las concentraciones que se definieron por contrato, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces la empresa podría no generar el agua con la calidad con la que se comprometió, porque el municipio no está cumpliendo con su parte de garantizar que los usuarios del agua, en este caso las empresas, ¿sí?, no estén cumpliendo con sus efluentes y estén descargando agua con una mayor cantidad de contaminantes. Entonces, ¿qué hace el municipio? Se tiene que poner las pilas para estar supervisando y verificando que no tengamos descargas clandestinas o que las descargas de las empresas que están pagando por enviar su agua al sistema de alcantarillado, pues estén cumpliendo con la normatividad. ¿Para qué? Pues para que el agua que llegue a la planta también esté cumpliendo con los valores establecidos en el contrato y la planta pueda cumplir con la calidad ahora sí que se comprometió a sacar del proceso ya como agua tratada. Entonces es toda una cadena de eventos que tienen que darse. Entonces les pongo el ejemplo de Querétaro. En Querétaro hay una muy buena relación entre la Comisión Estatal del Agua de Querétaro con las, digamos, las empresas que tienen bajo su resguardo las plantas de tratamiento, ¿sí? Porque al final del día la planta es del municipio, pero la empresa es quien la opera y por el contrato que se hizo, la empresa tiene que garantizar el cumplimiento de la calidad. Tienen una relación muy buena y entonces en la planta, cuando ven que algo llega el agua con alguna característica diferente a lo que de forma regular siempre está entrando,
llega azul, verde, morada, con un olor raro, no sé, en esas plantas tiene su laboratorio dentro de la planta, de repente ya la adecuó, se disparó, o viene con muchos detergentes, bueno, no sé, con lo que venga raro, inmediatamente se avisa a la comisión estatal y la comisión estatal se da a la tarea de ver en qué colector es donde se está generando esa condición fuera de lo regular, ¿no? Entonces, así, si así trabajaran en todos los estados, bueno, pues ya las empresas que tiran de forma clandestina cosas, ¿no? Pues ya le pensarían, ¿no? Porque ya que se comprueba quién es el que está generando esto, se va, se hace la inspección, se les lee la cartilla, ¿no? Se hace la observación y si reinciden, se multa y si reinciden, se clausura, ¿no? Entonces, bueno, pero no en todas partes trabajan así. Así es como debería de suceder. Por eso les digo, pero, y tampoco es infalible, les digo, o sea, a veces sí ha pasado que la planta tiene descargas que se identifican cuando llegan a la planta, pero el municipio no pudo detectarlas en tiempo, ¿no? Entonces, en esos casos, bueno, pues ni modo, ¿no? Ya se les fue y no identificaron, digamos, pero van haciendo ya como ya detectaron qué tipo de componentes son, pues van como identificando qué tipos de empresas son las que podrían estar generando esos efluentes y entonces ya el monitoreo es como que más dirigido a esos colectores para identificar el momento en el que se llegara a presentar otra descarga, ¿no? Y así es como pues regularmente trabaja porque sí, o sea, la vigilancia le toca al municipio por cómo se hacen los contratos, pero no en todos los municipios hay empresas que estén a cargo de las plantas. A veces el mismo municipio es el que se hace cargo de la planta. Y cuando eso sucede, al municipio no le interesa que la planta funcione adecuadamente y, digamos, el municipio a quien le da cuentas es a la Conagua, ¿no? Y entonces la Conagua deja de darle dinero para el tratamiento porque si una planta opera y va cumpliendo, pues había un programa, les digo, esos programas ya los cortaron en este sexenio, ¿sí? Pero el programa, cómo funcionaba es la planta municipal entrega agua de calidad con la calidad que se comprometió, entonces la Conagua le daba dinero al municipio eh, para, digamos, que el municipio pudiera mantener de forma adecuada operando la planta y ese dinero, si el municipio lo trabajaba bien, pues hasta tenían un remanente para otras cosas. Pero esto, hola, hola, si me contestan, no me contestan. Es que no se escuchaba bien, profesora. Es que se trabó, profesor. Se le cortó, solo se escuchó el final de sí me contestan. ¿En serio? Qué barbaridad. Bueno, bueno, no sé entonces hasta dónde oyó, o qué le quedó claro, o le repito. No, sí, sí me quedó No, claro, también. profesora. Muchas gracias. Tienen examen, les subo las presentaciones para que tengan con qué estudiar y pues no sé si haya algún otro comentario, duda. Sí, maestra, por favor. Gracias. Ok, Está bien, maestra, gracias. sale, chicos. Gracias.
Pues cuídense. Entonces, Gracias. que estén Muchas muy gracias, bien. profesora. Gracias, profesora. Gracias, Hasta profesora. luego. Hasta luego. Bye, que tengan Gracias, bonita hasta tarde. luego.